permitir presentar a nuestro tercer ponente, que es el maestro Alberto López Flores. Voy a leer su currículum. Es experto en materia fiscal, contrataciones públicas, políticas anticorrupción, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, régimen de responsabilidad de servidores públicos particulares y del Estado. Cuenta con un máster en Administración Financiera y Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de España, en colaboración con la UNED. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesor jurídico en el diseño e implementación de políticas y programas de cumplimiento normativo conforme a la legislación mexicana en materia de combate a la corrupción y extranjera, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley Antisoborno del Reino Unido. Me permito presentar al maestro Alberto López Flores en el tema compliance de integridad en las empresas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a la felicitación que realizan mis compañeros expositores. La verdad es que cuando me invitaron a este foro, dije, qué buena oportunidad de hablar de corrupción y ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que nos comentan? Y cómo se combate la corrupción si no es a través de todas las ópticas. También tenemos que construir mejores ciudadanos. En este sentido, cuando estuvimos analizando los temas, después de ver las interesantes mesas que antecedieron, en el tema de rendición de cuentas y sobre todo el tema de contacto con el nivel más bajo de la organización política que es el municipio, pues hablamos de que las empresas también tienen obligaciones conforme a la Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde le establecen responsabilidades específicas para el cumplimiento y atenuación de responsabilidades en caso de verse involucradas en actos de corrupción. Es aquí cuando entra el tema de compliance. Este tema de compliance, la verdad es que no hay una traducción exacta de qué es el compliance. Una traducción muy sencilla sería el cumplimiento normativo. Sin embargo, vemos que el compliance es algo más. Me permiten, voy a poner una presentación. No sé si la pueda, me dan facilidad de cambiar la presentación porque dice que solo un participante puede compartirla. Sí, te vamos a habilitar, por favor. Ok. No sé si ya la puedan ver. Me parece que ya la pueden ver. Okay. Sí, listo, ya se puede ver, no sé si alguien no la puede ver. Pero si es que mi computadora decide responder a mi computadora, decíamos que es creo que no la pueden, ¿ya la ven completa ustedes? Sí, bien. Sí, ya la ven completa. Sí. Ok, les comentaba, ¿qué es este compliance? Decía, es una traducción muy somera a ese cumplimiento normativo. La verdad es que no nos podemos quedar en el cumplimiento normativo. Un programa de compliance se refiere a todo aquel conjunto ordenado de políticas, procesos que operan para hacer funcionar una compañía. Pero además, ¿qué es lo que garantiza este sistema de compliance? ¿Qué lo diferencia de solamente cumplir con la norma? Pues es esto, promover una cultura ética y de cumplimiento. Dentro de la organización, el compliance tiene que ir más allá de cumplir la ley. Tiene que hacerlo bajo los mejores estándares. Tiene que, lo que decía hace rato, construir ciudadanía. En este sentido, ¿qué vemos? ¿Qué es la integridad? ¿No? Nos dice el diccionario, nos decía el maestro Virgilio hace un momento. Vamos a la definición más básica. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia? Calidad de íntegro. Esto es que no tiene ninguna bolladura, que está completo, que además cuando hablamos de integridad podemos hablar de que hay una conexión entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, el compliance lo que busca es esto, tener una cultura de integridad, de cumplimiento, y además, ¿con qué estándares lo hace esto? Con una evaluación de riesgos. No podemos hablar de hacer un programa de compliance si no sabemos a qué estamos enfrentando, ¿no? Escuchaba en una conferencia, de hecho el maestro Sandro García va a estar dentro de 2 días con esta ponencia, decía, no podemos prever lo que no conocemos, no podemos enfrentar lo que no conocemos. En ese sentido, el programa de compliance nos va a hacer en esto. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta una organización
y estos son los riesgos, además de los legales, tenemos riesgos de corrupción, riesgos reputacionales y todos aquellos amenazas que puedan afectar la operación de la empresa, pero que puedan afectar nuestra imagen. En este momento ya no solo se trata de cumplir la norma, hay una disposición enorme de ganas de cumplir las cosas. Me queda claro que la ciudadanía quiere cumplir las cosas, quiere hacerlas bien. Sin embargo, también se enfrenta, como mencionaba ahorita mi antecesor, en que hay vicios de corrupción, donde hay pudieron poner focos, y es donde las empresas tienen que hacer frente con un programa de compliance, ¿no? Hay dos figuras que operan la corrupción, tanto el que corrompe como el corrompido. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar este vínculo. ¿Cómo? A partir de las empresas, los que tenemos mayor contacto con el gobierno, en ese sentido, como por ejemplo las personas que hacen contrataciones públicas, pues ¿qué tienen que ser las personas más íntegras? ¿No? Las mejores empresas que garanticen el cumplimiento del 134 constitucional de garantizar las mejores condiciones para el Estado. Pero esto opera más allá, esta integridad opera más allá de solo las relaciones con el Estado. Operan las relaciones con nosotros mismos, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, con todo aquel que se relacione con nosotros. Por ejemplo, hemos visto un montón de escándalos de corrupción y un montón de escándalos reputacionales en la empresa, ¿no? Que decimos, ahora ya no importa que solo hagas negocios, hay que ver con quién hacen negocios. Me permiten un dicho, ¿no? Que dice, explíqueme con quién, y el no anda o ya se enseña, ¿no? Entonces tenemos que portarnos o relacionarnos con personas que tengan una mejor reputación y que puedan representar a esa empresa. Vemos, por ejemplo, que hay actualmente en la iniciativa del Ejecutivo del año pasado, de octubre y noviembre, donde hablamos del combate a las factureras, ¿no? Las empresas que emiten facturas falsas, que empiezan a hablar de delincuencia organizada, de los contribuyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un compliance para garantizar que nosotros estamos en el mejor escenario de que nos comportamos correctamente, porque si no, pues vemos, por ejemplo, escándalos de transnacionales, que son, en donde hubo niveles de soborno. Hemos visto empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso comentaba la ley de prácticas corruptas en el extranjero, donde se ha permitido estas leyes extraterritoriales, donde están sancionadas, por ejemplo, a empresas como Walmart, a empresas como Microsoft, que apenas en agosto, me parece que fue sancionada en Estados Unidos por prácticas corruptas en Turquía. Entonces tenemos que ver cómo nos relacionamos y con quién nos relacionamos. Que existe todo un marco legal, ¿no? Un marco legal desde que va desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OCDE contra el Soborno y la propia ley, les comentaba, las leyes del Sistema Nacional de Corrupción, pues nos establecen obligaciones específicas para el cumplimiento de las empresas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia donde se integró aquí? Pues la responsabilidad administrativa de los particulares. Dentro de los grandes brincos que dio nuestro sistema anticorrupción, que antes era la Ley Federal de Responsabilidad, decía solo es de los funcionarios públicos. No, ahora ya también es de los particulares, donde decimos todo aquel particular que se encuentre, que se relacione con faltas administrativas graves, podrá ser sujeto de sanciones. Además, tenemos leyes, estándares internacionales, como sería la ISO 19600, que es el sistema de gestión de compliance, y una que ha tenido mucho auge, que es la ISO 37001, que es de los sistemas de gestión antisoborno, que es donde vemos, donde tenemos que desde la empresa, tenemos que ir cerrando la brecha a la corrupción y hacer este vínculo como mejores ciudadanos con nuestras relaciones, tanto con nosotros como con el gobierno. En este sentido, que hablamos de la responsabilidad, destaco la responsabilidad penal y la administrativa de las empresas, ¿no? El artículo 421 del Código Nacional de Impuestos Penales, pues señala que las empresas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio. Esto es, si una persona que dice que trabaja con la empresa El Patito, o con la empresa y con su uniforme, con su vehículo, comete algún delito, pues hasta la persona moral pudiera ser penalmente sancionable. Pero ¿qué nos dice aquí? Cuando se haya determinado que además existió una inobservancia del debido control de la organización. ¿Qué es esto? Nos va a decir más adelante el contador Verdejo, que es el control interno. ¿Y cómo sabemos también el control interno? Como mediante un sistema de gestión de compliance. Igual, el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos señala que se valorará cuando se pueda sancionar a una persona, una empresa que se relacionó en actos de faltas administrativas graves o actos de corrupción, pues se valorará si cuenta con una política de integridad. En ese sentido vemos cómo se integra un programa de compliance, pues tenemos que ir a las particularidades de cada empresa.
hay un sistema, hay un principio que vemos en todo que nos rige como compliance officer, que nos dice hay que hacer una debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? Conocer en principio a nuestra organización, ver qué nos enfrentamos, a qué me dedico. Si soy una empresa que vende con gobierno, pues tengo una cierta regulación. Si soy una empresa, por ejemplo, de energía, pues tengo además organismos reguladores. Si tengo, además, que es lo que vemos con este sistema de compliance e integridad, pues tengo que tener mejores prácticas de prevención de fraude, políticas antimonopólicas, y hay que conocer a nuestra organización, pero además conocer con quién nos relacionamos. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos temas de prevención de lavado de dinero, prevención de conflicto de intereses, para ver que tenemos que tener temas de ética, de integridad, políticas antisoborno, rendición de cuentas. Por ahí alguien trae la presentación, con gusto se las comparto. Además, particularmente lo que tema a políticas de integridad, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos señala en su artículo 25 que integra una política de integridad. ¿Qué le integra la política de integridad? Pues un manual de organización y procedimientos, un código de conducta, sistemas de control y auditoría, sistemas adecuados de denuncia, ¿no? Que ahí es donde tenemos que ir marcando, que tenemos que ir, que es un código de conducta, pues donde se integra todo en la visión de la empresa, esa misión, que además sus valores, tenemos que explicar cuáles son los valores y el cumplimiento de la norma, porque ahí tenemos que señalar cuáles son nuestras políticas de conflicto de interés, cuáles son nuestras políticas de aceptación o envío de obsequios, tanto, ¿para qué? Para evidenciar que tenemos las mejores prácticas en el mercado, para competir adecuadamente, pero además que nos da una ventaja reputacional y nos da la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, de que en el caso de que se pueda presentar una responsabilidad, que pudiera presentarse un tema donde la empresa se va involucrada, pues pueda salir bien librada, como teniendo su manual donde se definen todos los procedimientos, quién tiene que hacer qué cosa, cómo lo tiene que hacer, quién tiene que llevar a cabo tal procedimiento, y que eso se llevó a cabo, que se llevó a cabo la debida diligencia, que tenemos estos temas de control, porque tenemos que estar constantemente un sistema de comprado que busca la mejora continua. Tenemos que estar viendo y evaluando continuamente en dónde estamos y estar revisando que las cosas se hagan. Y además destaco aquí el sistemas adecuados de denuncia. ¿Qué es estos sistemas adecuados de denuncia? Pues se refiere a que además, como mencionaba hace rato, la importancia de los órganos de control y la administración pública, pues también un compliance officer tenemos que ver dentro de la administración, dentro de la empresa, que todas las prácticas de presuntos actos de corrupción, malversación o alguna conducta que pueda ser reprochable, tenga que tener un canal adecuado de denuncia tanto para el interior como al exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros proveedores se puedan quejar anónimamente, incluso ahí hay le comentaba ahorita la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues habla de los whistleblowers, ¿no? Entonces, de manejar esa anonimidad de las denuncias, pero además garantizar que se investiguen. Entonces, nosotros como empresas también tenemos que garantizar este canal adecuado de denuncias para que podamos llevar esta investigación y en su caso sanción tanto administrativa, tenemos que denunciar y constituirnos como coadyuvantes de las autoridades investigadoras para, en su caso, denunciar al miembro de nuestra organización, coadyuvar con la autoridad investigadora, coadyuvar ya sea el Ministerio Público, ya sea la Secretaría de Seguridad Pública, el órgano interno de control. ¿Para qué? Para que nos podamos cuidar aquí es a la empresa, pero también a nuestros empleados, porque también tenemos que garantizar que ellos tengan un sentimiento de adherencia y de que lo que estén haciendo está apegado a los más altos principios éticos y además que tenga una adherencia a la empresa que nos permite una ventaja de que tenemos empleados totalmente apegados a los valores institucionales, como les comentaba en la lámina hace rato. Tuvimos el caso, ¿no?, de esta empresa de conservas donde uno de los empleados o dos empleados se presumían que habían contaminado el proceso de las conservas. ¿Y qué tuvo que hacer la empresa? Pues hacer toda una campaña para salvaguardar su imagen, despedir a los empleados, y va más allá de despedir a los empleados. Tenemos que concientizar al resto de que tienen que apegarse a los valores institucionales, y esto va adecuado con una política de contratación de recursos humanos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer como compliance officer? Pues no verlo solamente como abogados, tenemos que verlo además con todos los expertos que tienen que estar en algún pedazo de control, contratar a los mejores empleados, darles capacitación e irlos adecuando para que tengamos también un sistema de retiro, en dado caso, y políticas de transparencia y publicidad de intereses. ¿Qué se refiere con esto? Les decía, pues ¿con quién nos relacionamos? Que no, si ya sé que, les decía, hay un corruptor y un corrompido. Si ya sé que mi primo, por ejemplo, yo tengo una empresa de venta de cubrebocas, ya sé que mi primo trabaja en una dependencia del sector salud, cuando ahorita están en estado de cubrebocas, pues transparentar eso, evidenciar que no, a lo mejor nadie me va a prohibir que yo haga negocios, pero tengo que hacerlo con las mejores prácticas. ¿Para qué? Para evitar, o si es posible, pues evitar hacer negocios con esas entidades. ¿Por qué? Porque tanto le afecta a mi primo como me afecta a mí como empresa. Hemos sido testigos de escándalos de corrupción donde a lo mejor yo no me voy a poner a juzgar a nadie, porque todo el mundo podemos hacer negocios, pero tenemos que estar viendo que sean adecuadamente negocios con las mejores condiciones para el Estado y con políticas adecuadas en donde no estamos teniendo una ventaja indebida. ¿Okay? En este sentido, ¿cuál es el ciclo del programa de compliance? Pues tenemos que prepararnos desde la preparación de saber dónde estamos, cuál es nuestro conocimiento de la integridad, tenemos que evaluarla en el sentido de que con qué documentos tenemos políticas, tenemos procedimientos, tenemos política de recursos humanos, si no hay que ver qué documentos ya contamos. Luego una evaluación de riesgo, les comentaba, oye, pues yo soy una joyería, oye, pues también a través de la joyería es una actividad considerada vulnerable, como la ley FIORPI, la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues entonces tenemos que evaluar un riesgo de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, o que tenemos riesgos, por ejemplo, de que soy una empresa de un restaurante, pues tengo riesgos, por ejemplo, de que si no pago la luz, toda la comida se echa a perder de los refrigeradores. Esos riesgos tenemos que irlos midiendo dentro de nuestra política. A partir de ahí tenemos que elaborar nuestros planes de acción y por de que decir a dónde quiero llegar. ¿Y cómo vamos a medir esos planes, elaboración de planes de acción? Pues hay un principio que se llama apetito de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto la empresa está dispuesta a arriesgarse un poquito más? Ahí se tiene que hacer un mapa de riesgos en el sentido de qué tanto es el impacto y qué tanto es la incidencia. Entre mayor impacto e incidencia, pues tenemos que ahí afectar y hacer los documentos y afectar el proceso donde podemos garantizar que menos el riesgo nunca se va a eliminar, pero al menos lo tenemos que tener controlado. ¿Cómo se hace con esta evaluación de documentos? Y estos documentos no solo se hacen para tenerlos guardados en un cajón. Tenemos que hacer una capacitación constante para que todos los miembros de la organización decidan adherirse a ellos y que sepan qué hacer cuando se presente algo. ¿Y cómo vamos a medir esto? Pues con auditorías. Vamos a tener que hacer un programa de auditoría constante para ver que realmente el procedimiento tal se aplica como debe de aplicarse, que estamos siguiendo también las denuncias que están investigando y además, les comento, es un ciclo donde tenemos que eso nos da un estado del arte para hacer una mejora continua y continuar con el ciclo de compliance, de integridad. Entonces aquí también donde cobra importancia la figura del oficial de integridad. ¿Quién es este oficial de integridad? Pues es una figura independiente con autoridad, que es además designada por el órgano de máxima decisión de la administración. De esto es de nuestra organización, pues puede ser el Consejo de Administración, si no hay un Consejo de Administración, pues el administrador único, pero tiene que garantizar esa independencia. ¿Para qué? No se trata de que el oficial de integridad sea un estorbo, tiene que ser, me permite la analogía con no sé si vieron Game of Thrones, tiene que ser así la mano del rey, ¿no? Tiene que ser la mano del rey donde le diga, oye, aquí hay una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, cuida esto, está pasando tal cosa, está una nueva disposición, me enteré, lo decía, una medida de vigencia. Tenemos un proveedor que salió en la lista de empresas fantasma, donde pues tenemos que ver qué hemos hecho con él y de inmediato poner los controles para que la empresa no se vea afectada. Que además pues podamos decir, oye, salió una nueva disposición de cumplir, hay que actualizar el manual, este es el oficial de integridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues elevar todo el sistema de integridad, evaluar la integridad, valorar los riesgos, llevar los documentos y llevar las visitas y las auditorías. ¿Qué es lo que tiene que integrar este sistema de integridad en la empresa? Pues les decía, desde el manual de integridad, donde se
señalen los valores, donde se señale cómo vamos a actuar, cómo se haga qué o cuál cosa, ¿para qué? Para llevar una mejor relación con nosotros y con los proveedores. Además, pues tenemos que tener esta política de integridad, la política de recursos humanos, les comentaba, muy importante, canal de denuncias, ¿no? Que tengamos, si no tenemos la capacidad, ahí van a decir ustedes, no, pues es que hay empresas donde son demasiado grandes, pero yo tengo una pyme. No, pues también esta política de integridad, como decía, este sistema de gestión, tenemos que llevarlo al nivel de la empresa. Si somos una empresa donde somos acaso 3 personas, pues entonces vamos, a lo mejor con nosotros basta con un código de ética donde tenemos que no estamos asociados a una organización, una cámara, donde nos apegamos a ciertos valores y quizá con esto basta. Pero tenemos que tener los documentos para que cuando llegue una auditoría, llegue algún principio que se va a involucrar a la empresa, pues tengamos el soporte, decir, sabes que yo he tomado la debida diligencia, lo que estaba en mi poder, lo hice, ¿no? Que si somos 3 elementos de la empresa, pues mira, aquí tengo, hay muchas empresas que nos consultan y, por ejemplo, dicen, oye, pues yo constituí mi empresa y he funcionado así muy feliz, pero luego nos dan cuenta, por ejemplo, que tienen que cumplir con obligaciones corporativas cada año, que tienen que las actas de asamblea, valorar el informe del comisario, o sea, toda esta debida diligencia de mes a mes, o año a año, o fecha a fecha que se definan, que tienen que hacer, no importa que sea una empresa pequeña. Tenemos que tener con estos canales, decía, a lo mejor aquí no hay un canal de denuncias, pero estructurado con un oficial de cumplimiento, pero sí podemos ver a través de las cámaras a las que pertenecemos, tenemos una debida política de recursos humanos, donde cuando hacemos un reclutamiento vemos que tengamos el expediente al menos integrado de la persona que estamos contratando, ¿no? Que no va a estar solo con que a veces vemos, ¿no? Que hay ni currículum y muchas empresas no tienen ni contrato de trabajo. Entonces, aquí tenemos que ver estas políticas. Así tenemos una empresa pyme de 3 o 4 personas, ¿no? Y tenemos que tener este plan de autoría para al menos garantizar que todos los expedientes están bien integrados para cuando la empresa se vea, esperemos que nunca se vea involucrada en un acto de presunta corrupción o cuando sea involucrada ante una auditoría fiscal o se va a involucrar con una revisión laboral en tiempos del COVID que estamos viendo, ¿no? Que el INE nos dio una carta una carta de integridad donde estamos garantizando que nuestros empleados van a regresar con las mejores condiciones, pues al menos esa carta tenerla. Esto es lo que se llama el sistema de gestión, este sistema de compliance que tiene que ser más amplio, pero, ¿qué les decía? Para que sea un programa de compliance exitoso, pues tenemos que ir a través de principios, y este es uno de los más importantes, ¿no? Que es anglosajón, que señala turn up the top. ¿Qué quiere decir? Que todos los involucrados en la organización tienen que tenerlo, pero sobre todo las figuras más altas. Esto es el Consejo de Administración, el Administrador Único, pues tienen que estar convencidos de esta política de integridad. Tienen que estar convencidos de que vamos a hacer las cosas bien. Integridad es hacer lo correcto, no porque me obliguen, voy a hacer lo correcto porque es correcto. Voy a hacer lo correcto porque hay escuchaba en Japón, por ejemplo, que son muy apegados a esto, que dicen, cuando puedes dejar un paraguas, ahí te dicen, no lo tomo, ¿por qué? Porque si no es mío, es de alguien más, ¿no? Es de alguien más y por lo tanto ahí lo voy a dejar. Entonces, la integridad es eso, hacer las cosas correctas porque es lo que tengo que hacer. No importa que no me estén viendo. Tenemos que cerrar esta brecha de la corrupción, tenemos que construir mejor ciudadanía. ¿Y cómo? Pues desde los niveles más altos de la organización. Decía, si somos una organización de 2 personas, pues tenemos que estar conscientes de que las cosas van a ser así. Aun cuando nos pareciera que al principio nos da una ventaja en un negocio, pero no, tenemos que hacer las cosas íntegras. Estaba leyendo la revista Forbes de este mes, no sé si te han tenido la oportunidad de ver, pero salen las 30 empresas más íntegras de México. Y en diciembre pasado, en la revista Expansión publicó las 500, ¿no? Ahí están las 500 empresas contra la corrupción. ¿Qué es lo que nos da? Pues también una ventaja competitiva, que nos conozcan como empresas con las que podemos hacer negocios, ¿no? Rescato, por ejemplo, los esfuerzos de esta administración en el sentido del padrón de integridad, ¿no? Que están promoviendo con los proveedores del gobierno y que incluso cualquier persona pueda adherirse, pero sobre todo está dirigido a los proveedores del gobierno, donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener un catálogo mínimo de elementos de compliance que tienen que tener las empresas para llevar a cabo negocios con nosotros. Y en este caso, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros como empresarios, cómo debemos llevarnos, cómo debemos llevar esta brecha con la corrupción. Les decía, pues tenemos que tener conciencia desde el nivel más alto, una comunicación abierta en todos los niveles y tenemos que medir los riesgos.
tenemos que llevar, esto tenemos que ir con una mejora continua. Hasta aquí sería mi presentación. Insisto, este es un tema de integridad, de hacer las cosas bien, de querer, de querer competir en mejores condiciones y construir mejor ciudadanía, ¿no? Tenemos que hacer las cosas por la convicción de que así se hacen, por la convicción de que tenemos que, y así se hace, no me refiero a que siempre las malas prácticas, sino tenemos que ir siempre un paso más, ¿no? Y desde las empresas pues tenemos que ayudar en ese sentido. Pues sería todo mi exposición hasta ahorita. Muchísimas gracias, reitero, gracias por su tiempo, espero que haya sido de utilidad, y muchas gracias por la invitación, secretario. Muchas gracias, maestro Alberto. Sin duda un tema innovador, ¿no? Porque por un lado la Secretaría de la Función Pública sacó este padrón de integridad, por otro lado ha sido un esfuerzo, tengo conocimiento que es un esfuerzo coordinado también con Naciones Unidas, este tema del padrón de integridad, al cual, bueno, el Secretariado Ejecutivo ha sido parte, nos invitaron para que también nosotros promovamos esta parte, porque combatir la corrupción no solamente es de los servidores públicos, sino también es de las personas físicas y morales, y esto viene a ser pues la sociedad en general que conozca este tema de la integridad empresarial. Es un tema desde mi muy humilde punto de opinión, un tema sumamente interesante, apasionante para mí, me gusta mucho porque sí estoy convencida de que juntos, sociedad y gobierno, es como podemos combatir la corrupción. No podemos ver el tema de la corrupción desde un punto de vista aislado y decir, bueno, solamente los servidores públicos, ¿no? O solamente el gobierno, como lo mencionan. No, yo sí creo que esto es coordinarnos, hacer equipo todos y todas, y entonces sí. Muchísimas gracias, maestro Alberto.